Bienvenidas, bienvenidos a Sala Situacional. Para hoy tenemos un tema muy especial, que es el tema dedicado a la salud. Vamos a hacer un programa sobre una preocupación generalizada que tiene el ser humano, como lo es el envejecimiento. Todos tenemos que envejecer. Lo que pasa es que hay gente que de alguna manera envejece, vamos a decir, de una forma. Otra gente que prematuramente también envejece. Pero todos vamos a envejecer. Por ello hemos invitado al doctor Orlando Sega. Orlando es geriatra, gerontólogo y además es investigador del Alzheimer, que tiene que ver, el Alzheimer, como todos sabemos, es una enfermedad vinculada al envejecimiento. Doctor, bienvenido a Sala Situacional y bueno, vamos a tocar el tema de por qué envejecemos. O sea, cuando uno se mira al espejo, por supuesto, uno ve las señales del tiempo, no solamente en la apariencia física, sino por ejemplo, en la capacidad de memoria, en la capacidad de respuestas rápidas, en la capacidad visual. Tendemos a los 40 años a tener esta enfermedad que se llama presbicia, que no es otra cosa que es envejecimiento del ojo. Y entonces, ¿por qué envejecemos? ¿Y cómo hago yo para no envejecer más? Mira, Luz Neira, profesora, el envejecimiento tenemos que verlo desde el lado positivo, desde el lado humano. Y envejecemos simplemente porque estamos vivos. Tienes que ver que envejecer significa vivir. Cuando uno nace, se dice que a los 2 segundos de haber nacido ya tienes un segundo viejo, un segundo en el presente y una vida por delante. O sea que se envejece desde que se nace. Luego, envejecer significa vivir, tener la capacidad de poder usar la vida para hacer algo en tu vida. De esta manera que tenemos que el envejecimiento como algo positivo. El adulto mayor, que es el anciano, también en realidad ve el envejecimiento como que ha logrado algo en su vida, ha vivido una vida y lo que le queda por vivir lo quiere disfrutar de una manera feliz y tranquila. Luego, cuando uno llega a viejo, adulto mayor, también se ve el envejecimiento como algo bueno, como algo positivo. De tal manera que eso es para diferenciar entre un envejecimiento normal y un envejecimiento anormal. Un envejecimiento patológico que sería lo que tú te refieres, que es algo que incomoda muchas veces, que quisiera no verte en el espejo cuando te sientes muy envejecida. Pero yo creo que todos debemos aceptar que vivimos para envejecer, que vivimos para seguir nuestro camino, que vivimos para llegar a viejo. Eso no tiene que ver con el tipo de sociedad en la cual vivimos. Un tipo de sociedad que prácticamente está sustentada o está centralizada, muy focalizada en la juventud, en la belleza. Nosotros todos decimos que Venezuela es un país muy joven. La mayoría de su población está entre los 25 y 35 años. Y entonces se nota que los programas sociales son dirigidos a la infancia, a la adolescencia, no así a las personas, al adulto mayor. Y también notamos que la misma publicidad, los medios de comunicación prácticamente segregan, ¿no?, al adulto mayor, es decir, al anciano, desde el punto de vista de lo social, por una parte, y desde el punto de vista de lo biológico, por otra parte. ¿Cómo podemos nosotros, de alguna manera, esa parte de la que nos va a tocar a todos, ser viejo, llegar a viejo, cómo se puede tratar? Es cierto que hemos creído durante mucho tiempo que somos un país joven y que por lo tanto se favorece a la juventud, porque la juventud es signo de energía, de belleza, de dinamismo, pero también es cierto que eso va cambiando. Venezuela ya no es un país joven. ¿Así? ¿Cómo es eso? Dígame. Venezuela, desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista de la demografía, del estudio de la población, ahora en el 2011 ya Venezuela se acerca a un 9% de personas adultas mayores. ¿En qué edades, doctor? ¿Qué es el rango de las personas adultas mayores? La persona adulta mayor es de 65 años y más, pero desde el punto de vista laboral hablamos también del adulto mayor de 60 años, porque es la edad de jubilación. De tal manera que a nivel internacional se considera un adulto mayor es a la persona que ya es jubilable o es jubilada, por lo tanto 60 años. Pero desde el punto de vista demográfico, de la estadística que dan los ministerios de salud es de 65 años. Ahora bien,
Venezuela está pasando por una demografía de transición, por una población de transición a una población joven, a una población no joven o una población adulta, ¿verdad? Eso está pasando ya. Y lo terrible es que está pasando rápido. En el 2015 ya nosotros superamos el 10% de personas adultas mayores, o sea, que de cada 100 habitantes, 10 son adultos mayores. Y ahí, cuando llegamos a ese término, podemos hablar que somos un país envejecido. Como Con los países 10%, europeos. con 10% solamente, pero en comparación con los países europeos, uno va a Europa y uno ve en sus calles, en los mercados, en los malls, en los espectáculos públicos, uno ve gente, la mayoría de la gente es mayor, ve muy poca gente joven, pues, en comparación. Esos países tienen de un 13 a un 18% de adultos mayores. Tú ves personas mayores, pero en ese porcentaje, aquí no lo ves porque todavía no existen esos moles para que los ancianos puedan ir, ¿me entiendes? Y poderse sentir bien y hacer sus actividades. Todavía nuestra arquitectura no es una arquitectura adaptada al adulto mayor. Pero aquí lo vamos a ver pronto. Luz Negra, somos un país que vamos envejeciendo rápido y eso es natural dentro de todos los países de Latinoamérica. En los países del Caribe y Latinoamérica ya hay países envejecidos, como es Uruguay, como es Costa Rica, como es Cuba. Son países que ya están viejos desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista del estudio de su población. Nosotros vamos rapidito. En el 2015, ¿cuándo es eso? En 4 años. Somos un país que alcanzaremos esa cifra. En el 2050 seremos un país totalmente envejecido. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada 100 niños menores de 15 años, nosotros vamos a tener en el 2050 41 personas mayores de 65 años. Eso supera la cifra tope que son los 30. Cuando tú pasas de 30 mayores de 65 años sobre 100 niños menores de 15, estás envejecido. Y eso está pasando en Venezuela. No nos estamos preparando para eso. No nos estamos preparando porque todavía consideramos que somos un país joven, que somos un país donde la juventud es lo primordial, pero realmente no es así. Debemos prepararnos desde ahora, más temprano que tarde, para poder nosotros vivir esta experiencia de que somos un país que vamos envejeciendo. Doctor, en relación con esa información importante, que no somos un país joven como todos creemos, sino que somos un país que ya no es tan joven y que vamos en tránsito, por supuesto, a tener una población envejecida, también tiene que ver con los estándares de la calidad de vida, tiene que ver con los parámetros de la cantidad de años que se está viviendo, que en este momento entiendo que son 80 años en Venezuela. Bueno, la expectativa de vida o esperanza de vida al nacer hoy en Venezuela está en un promedio de 76 años, 73 para los varones y 77 para las hembras, en promedio. O sea, que las mujeres vivimos más, qué bueno, doctor. Sí, unos añitos más. Siempre acaban a los hombres antes, las mujeres. Sí, qué bueno, porque ganamos una. Sí, de tal manera que, pero lo terrible es que la esperanza de vida al nacer, para el 2015, como te hablaba, va a superar realmente los 77 años y para el 2050 superamos realmente los 80 años. Hoy en día hay países en la región como Canadá y como Costa Rica que ya están cercanos a esta cifra. Son países realmente envejecidos. Vamos a continuar con este diálogo con el doctor Orlando Sega en el próximo segmento sobre la calidad de vida y el envejecimiento de la población venezolana.